Muy buenas tardes, saludos cordiales. Somos estudiantes de la UNEM, carrera de comunicación. El día de hoy vamos a hacer sobre el trabajo práctico, en las cuales veremos algunos temas y esperemos que sean de su agrado y comencemos. El proceso de escribir, la escritura y su relación con la lectura. Para dominar la escritura hay que leer y escribir mucho, y sobre todo hay que entender que es un medio extraordinario para aclarar el propio pensamiento y comunicar sentimientos, ideas, experiencias, sueños, deseos, ilusiones. Lo que debe enseñar es pensar y crear. Escribir más que transmitir un conocimiento es acceder a ese conocimiento. El acto de escribir nos permite aprender una realidad que hasta el momento se nos presentaba en una forma incompleta. La lectura es un modo de vivir, una manera peculiar de ejercer la conciencia. Leer es pensar, razonar, dialogar, criticar. Leer es el ejercer del crítico. No importa la cantidad del texto leído, lo que importa es cómo se lee. Lo dijo Freire en 1984. El arte de la escritura implica una lucha tenaz con las palabras. Para atrapar al lector, para seducirlo, hay que aprender a corregir, a perfeccionar, a no contestarse con una escritura fácil, sin esfuerzo. De ahí la importancia del silencio para madurar en las palabras verdaderas. Solo quien es capaz de escucharse, de escuchar el silencio, de escuchar el mundo y a los otros, será capaz de escribir palabras verdaderas. Las técnicas ortográficas y el relato. Técnicas ortográficas. Tenemos como confecciona un listado de palabras que te genera la dificultad. Mantén un archivo con palabras problema en tu computador. Di las palabras en voz alta. Revisa las reglas para prefijos y sufijos. Estudia el origen de las palabras. Memoriza los conjuntos de palabras especiales. Lee mucho. Lee y subraya con un lápiz. Practica con test de ortografía. Imagínate escribiendo la palabra. Técnicas del relato. Elige un tema, un narrador, personaje, el cambio, indicios, técnicas de bloqueo y corrector. En la redacción tenemos las etapas, las cuales son 3: planificación, textualización y revisión. En los tipos y estructura de redacción tenemos a los tipos, que son 2, son objetivos y subjetivos. La estructura tenemos como tema, introducción, planteamiento del problema, aportaciones y conclusiones. En el párrafo, las características son: iniciar con un pequeño espacio en blanco, denominado sangría. Está formado por una o más oraciones. Iniciar con mayúscula en la primera palabra del párrafo. Se emplea el punto y aparte para cerrar la idea de cada párrafo y continuar con el siguiente. En los tipos de párrafo tenemos primero como párrafo, párrafos argumentativos, párrafos aclarativos y párrafos expositivos. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Look, I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls that give love. Hola, muy buenas noches.
Mi nombre es Mauricio Damián Ibarra Rodríguez, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro. Estoy en la carrera de Comunicación en Línea, primer semestre. Lengua y comunicación. Hoy les hablaré sobre el tema 6, los textos no literarios. En mi siguiente diapositiva veremos las características principales de los textos no literarios. Su finalidad es ofrecer información, indicaciones concretas u órdenes. Debe ser 100% objetivo y realista. No son creadas a entretener, sino a informar o a instruir. Los hay de muchos tipos: manuales, instructivos, recetas, biografías, afiches, noticias, etc. ¿Qué es un texto no literario? A diferencia de los textos literarios, que son textos de ficción, es decir, son invenciones del hombre, como por ejemplo cuentos, novelas, poesías, leyendas, etc. Los textos no literarios escritos de realidad para información: manuales, instructivos, recetas, biografías, afiches, noticias. Dentro de los tipos de textos no literarios que podemos encontrar son los siguientes: textos no científicos, los administrativos, los periodísticos, los humanísticos, los publicitarios y los digitales. Textos científicos. El texto científico es aquel que contiene el desarrollo de una investigación y que incorpora resultados y pruebas respecto a un tema específico. Por ejemplo, el origen de las especies de Charles Darwin. El texto científico tiene como objetivo principal transmitir conocimiento de forma rigurosa. Para ello se vale de un argumento, coherencia y un orden expositivo. Los administrativos pueden ser de la administración al ciudadano, como informativos, circulares, cartas, correos electrónicos. Los periodísticos. Los textos periodísticos son textos informativos en los que tradicionalmente se caracterizan por su actitud y actualidad, el interés y un principio de objetividad. Los textos humanísticos son aquellos que tratan temas que tienen como centro de atención el ser humano y los productos culturales. Gracias. A continuación, mi compañera seguirá exponiendo los siguientes temas. Buenas noches, mi nombre es Eulalia Cerda. Soy estudiante de la Universidad Estatal de Milagro. En esta noche les voy a hablar sobre la expresión según los contextos de oratoria. ¿Qué es una oratoria? Es una expresión que los seres humanos utilizamos dentro de un determinado público, que tiene como objetivo fundamental facilitar la comunicación al momento de expresarse y que su lenguaje sea comprensible, y que implica la expresión de las ideas con elocución, con el objetivo de deslaitar, convencer y persuadir. La elocución es la manera adecuada de utilizar el lenguaje a través del uso concreto de las palabras y los conceptos, así como también tiende a tener el convencimiento de su argumentación oral para un tema específico. Tiende a tener como su convencimiento de su argumento oral para un tema específico. La oratoria pretende provocar sentimientos que se determinan al momento de dar un discurso frente al público y que se basa en tener claro sus puntos de expresión a lo que quiere llegar. Tiende a tener las formas de expresar públicamente a lo que implica la expresión de las ideas con elocuencia. Tiende a tener el conocimiento de su argumentación oral para un tema específico. Como características de la oratoria tenemos: orador, es el conocimiento sobre la temática que está abordada, la confianza que se tenga sobre lo que está diciendo y las destrezas y habilidades que se tenga para presentar cada uno de los argumentos al público. Aspectos físicos. La voz debe ser la principal muestra de seguridad y convicción del tema, así como la postura corporal que asuma el orador.
intelectual, emocional. El contenido debe estar claro e entendible para el público. Debe ser impactante para quienes lo escuchan y sobre todo fácil de recordar. Como elementos principales de la oratoria tenemos el orador, quien tiene la responsabilidad de la elaboración, la planificación y la presentación de las ideas. Contexto, las ideas que van a desarrollar durante la presentación. El público son las personas que conforman al público oyente que forman parte del auditorio. Tenemos dos elementos secundarios, como son pausas, son utilizadas para la correcta interpretación de las ideas. La dramatización es el énfasis que se incorpora y que permite una mejor expresión de las ideas de la oratoria. Como tipos de oratoria tenemos la política, son aquellas que están centradas los contenidos políticos administrativos de una localidad. El periodismo es considerada como la oratoria escrita y dentro de ella se suelen considerar los artículos de opinión que tienen muchas matrices de oratoria. Didáctica o académica son aquellas que se impartan en el crecimiento y en el ámbito académico, científico o literario. Militares o fuerzas del orden son aquellas intervenciones realizadas por un intento de alguna fuerza militar, un orden del objetivo de enaltecer la intervención de tropas, facilitar una participación o incluir alguna acción específica que se van a realizar. Forense es aquel que se utiliza e ilustra la inteligencia y mover voluntad de jueces para decidir la participación de un hecho puntual, determina la culpa de una persona a través de normas jurídicas. Para la elaboración de las normas jurídicas o la elaboración de un buen discurso, lo último que se dice que es una oratoria, sobre todo cuando lo primero que va a recordar al público. Una vez que finalice su intervención, haga que su último aporte sea el más importante. Se debe de participar la articulación y pronunciación de cada una de las palabras que se dieren durante la oratoria, sobre todo aquellas que tienen un difícil pronunciamiento o que se nos complace en pronunciar. Cuidarse de no usar muletillas, frases lipetilias o trilladas. Utilizar construcciones cortas directas en afirmativa. Utilizar el lenguaje participativo, involucrar al público dentro de la oratoria y de las ilustraciones. La posición delante del público de la ser contenido, es decir, no pegada a la pared. Ese es mi tema que yo he hecho en esta noche sobre la oratoria. Creo que le hayan gustado. Hola, ¿qué tal? El día de hoy les vamos a hablar acerca de la expresión y comunicación no verbal. Como su nombre lo dice, la comunicación no verbal es aquella que damos a demostrar más allá de palabras, es aquella que damos con sentimiento, con expresiones. Actualmente disponemos de una serie de niveles de comunicación. La más común es que existen 3 tipos: oral, escrita y no verbal. Como su nombre lo dice, la oral, aquella que podemos decirla con palabras. La escrita es aquella que conocemos por medio de cartas, de mensajes. Actualmente con el internet, con la tecnología, son mensajes de WhatsApp. Es por ello que se ha perdido bastante lo que es la comunicación entre familias. Por eso aquí le estamos dando una de las frases principales: no tenemos wifi, hablen entre ustedes. ¿Por qué? Porque se está perdiendo la comunicación entre familia, entre amigos. Muchas veces hacemos reuniones y pasamos en el celular, pasamos pendiente del mensaje, de las redes sociales, más no de comunicarnos entre sí.
Aparte de eso, el proceso de escuchar conlleva de 4 fases. Una de las primeras es atender, poder atender a la persona que está al lado de nosotros, poderla atender no solamente de oído, sino de vista, de mirada, de pensamiento, de todo. Otra de las fases que tenemos es interpretar. Poder interpretar lo que nos está transmitiendo, el mensaje que nos quieren transmitir. Otra de las fases que tenemos es responder, saber responder de manera adecuada, saber responder a la persona que nos está brindando una información. Y por último, recordar muy bien todo lo que hemos establecido, recordar las otras 3 fases anteriores para así poder generar una comunicación. Recuerden que hoy en día tenemos la comunicación por medio de gestos, por medio de muchas veces nosotros para poder demostrar una expresión, sea en la cara, sea de genio, nosotros lo hacemos muchas veces con miradas, con gestos. Todo eso conlleva y comprende a la comunicación no verbal que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas noches. El tema de hoy que vamos a hablar sería sobre la comunicación no verbal. Es cuando se transmiten mensajes haciendo uso de los signos no lingüísticos en este tipo de comunicación más antigua, pues era la forma en la que se comunicaban las personas cuando no existía un lenguaje. Los mensajes no verbales se pueden transmitir de manera inconsciente a la vez que se puede percibir de forma involuntaria. La comunicación no verbal puede llegar a la ambigüedad debido a que no siempre se puede controlar lo que se transmite con la imagen o las expresiones corporales. De la misma manera, muchas veces estos mensajes se han interpretado de la manera correcta por el receptor. Por esta razón, al comunicar no verbal, generalmente lo que se busca es reforzar el mensaje que se transmite verbalmente. Así el receptor puede hacer un manejo de descodificación del mensaje. A través de la comunicación escrita también se puede transmitir mensajes no verbales cuando se hace uso de colores, emoticones, por ejemplo. Ejemplo de la comunicación no verbal sería como señas, expresiones faciales, corporales, postura, miradas, apariencia física o colores. Buenas, técnica para hablar en público. Exprésate con sencillez. La gente que te escucha captará las 2 ideas principales que expongas. Organízate. Una vez que sabes a dónde te diriges, puedes escoger el camino, que lo que más te parezca allí y tener un final decisivo. Sé breve, la duración debe ser de 12 a 15 minutos. Sé sincero. Si tratas de ser distinto a como eres, probablemente no tengas a nadie para convencer. Aduéñate de la situación. En los 2 primeros momentos de un discurso, establece un vínculo entre el público y el expositor. Sonríe, agradece a la persona que te está presentando. No leas, habla. Ante la situación que vas a presentar, tienes que expresar lo que más te salga. Relájate. Cuando estemos sometidos a tensiones, las personas no podemos relajarnos, nos atacan los nervios. Muchas gracias. Las competencias comunicativas son las actitudes que poseen algunas personas y que les permite establecer un proceso de comunicación de manera adecuada. Para esta acción, cada persona se vale del sistema de signos que comparte con una comunidad, que implica cuándo hablar, cuándo no hablar, de qué hablar, con quién hablar, dónde hablar y sobre todo, cómo hablar. El respeto, la empatía son claves para alcanzar esa inteligencia. Existen diferentes tipos: la competencia lingüística, la paralingüística, la sociolingüística, la discursiva, la pragmática, la estratégica y la textual.
las técnicas de expresión oral. Las expresiones corporales, la voz y la mirada son los elementos que más se comunican en una intervención de orden fonético. La voz es el principal elemento que puede llamar la atención del público o a su vez puede alejarlos del contenido que se expresa. A través de la voz acudimos a recursos que nos permiten enfatizar aquellos puntos que nosotros consideramos de interés. El volumen depende en gran manera de la respiración que practicamos. La articulación corresponde a la expresión correcta con un adecuado movimiento de labios, boca y lengua. Y la entonación son las elevaciones que se dan a la voz para reforzar la expresión de una u otra manera. La mirada es uno de los principales factores que muestra más de lo que a veces queremos mostrar. Cabe mencionar que el manejo del tiempo, como en todo, es fundamental. Controlar que nuestra intervención no sea demasiado extensa para no agotar al público. Hay que tener en claro que hay varios aspectos que debemos considerar como recomendaciones para los recursos de expresión. Principal, no hay que olvidar la convivencia, el saludo. Segundo, hay que ser preciso a la hora de expresar las ideas. Mientras más concreta sea la idea, más comprensible será para el público. Las expresiones deben tener como centro de atención al público, evitando así mensajes dirigidos a quienes no están presentes. Evitar a toda costa las muletillas corporales, aquellos movimientos corporales como guardar la mano en los bolsillos, acariciarse la barbilla, la nariz, el cabello. Muletillas orales, las expresiones fuera de lugar, por qué, o sea. El manejo del micrófono puede ser una gran ayuda, pero también puede ser una tortura si que no funciona como lo tenemos en mente. El uso de diapositivas o recursos audiovisuales de apoyo requieren un dominio pleno de lo que se expresará en él. Y el uso de la pizarra también puede ayudar a centrar la atención o puede ser una gran ayuda si es que la requerimos hacer una explicación.